Yo creo que no es la palabra, o más bien el acto clave sería identificar cuáles son los patrones que estás heredando que te llevan a tener ciertos comportamientos de esclavitud hacia el comportamiento que tu familia tiene. Yo me identifico mucho con eso porque toda mi familia, o la gran mayoría del 100%, del 90%, tuvo hijos a una edad muy temprana. Mis padres también fueron un claro ejemplo con ello. Y yo cuando me di cuenta a muy temprana edad de eso, dije, a mí no me pasa. Y a la edad que tengo, yo que sé, no tengo hijos. No te llega ninguna demanda de pensión. No me ha llegado ninguna demanda de pensión. Entonces, yo creo que sí, que la esclavitud también es hereditaria en cuanto a concepto. Habría que estudiar como caso por caso para saber qué tipo de esclavitud, digo, nombrándola a nosotros, ¿no? A lo mejor la gente no se lo nombra a sí mismo, pero yo he leído por ahí muchas veces, soy esclavo del trabajo, soy esclavo de las malas decisiones que he tomado, y yo creo que es algo bien importante, y esta frase, no me acuerdo honestamente dónde la saqué, creo que en un podcast que escuché, de Roberto Martínez, que dice, no puedes juzgar los actos del pasado con la sabiduría del presente. Y yo creo que es algo muy importante porque al final del día, si tú en algún momento decidiste ser esclavo y ahorita no, y ahorita decides ya no serlo, pues evidentemente mucha gente creo que se sigue deteniendo en el concepto porque sigue muy arrepentida o no ha logrado superar los errores que ya había cometido, ¿no? Y yo creo que cuando quieres avanzar, la sabiduría que tienes en ese momento, quizá no lo tienes como tan firme como para dejar el concepto atrás. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este segundo podcast de Go for Life. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. El título se llama ¿Cómo dejar de vivir como esclavo? Es el segundo podcast que tenemos en la empresa. Mi nombre es Gustavo Ponce y tenemos como siempre un invitado especial que es el señor Rulo. Mi nombre es Raúl Pérez, soy asesor comercial de Go for Life. Y también nos acompaña el director general, Julio Magallanes. Muy bien, como siempre voy a darle la definición de la palabra esclavo para que podamos ponernos todos un poco más en contexto acerca de lo que vamos a tratar en el podcast. Y dice de la siguiente manera: persona que carece de libertad y derechos propios por estar sometido o sometida de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona que es su dueña y que puede compartirlo o venderlo como si fuera una mercancía. Esto principalmente se da en la época egipcia o en la época de los faraones. Y es una persona que está dominada por una posición o por un vicio que necesita para poder vivir o sentirse bien. Y aquí encontramos una palabra clave para mi criterio, que es el vicio, ¿correcto? Entonces, para aperturar este podcast me gustaría que me dijeran, quien quiera, ¿en qué momento una persona es un esclavo? Es decir, ¿en qué momento siento que yo soy un esclavo? Yo creo que estaría un poquito mal acuñado el término de esclavo. Si pensamos o si lo llevamos al nivel de me contratas como trabajador tuyo, ¿no? Por un horario. Sin embargo, yo he visto muchos contratos laborales que sí están como que muy basados en la esclavitud. Pero jurídicamente no creo, yo no soy abogado, pero no creo que sea posible o que fueran contratos válidos, ¿no? O equiparables, o correctos, Claro. Descendientes de los egipcios. ¿Tú qué opinas, Raúl? Pues yo creo que somos esclavos, o más bien nos convertimos en esclavos uno mismo. A veces uno se hace esclavo de sí mismo, ya sea por el tiempo o por el trabajo, porque pues la esclavitud es tener que alguien tenga el dominio sobre ti. Como cuando te casas, Te vuelves señora tenía dominio pleno sobre ti. Te vuelves esclavo del amor. Te vuelves esclavo del amor. En un sentido muy poético. Mira, me va a caer bien, Sí. es bastante romántico igual que yo ayer. Fíjate, yo aquí dentro de la definición encontré una palabra que me fue muy atractiva, que es vicio. Voy a volver a leer esta parte de la definición. Persona que está dominada por una pasión o por un vicio que necesita para vivir o sentirse bien. Yo creo que en la definición plena de la palabra o del concepto del esclavo puede ser incluso a veces inconsciente. Yo creo que, o ahora que yo lo estoy reflexionando, en el momento en el que yo siento que soy un esclavo es cuando mis vicios o mis hobbies, que pudieran llamarse de alguna manera, sobrepasan un tiempo que pudiera ser sano y me tienen más atado ahí.
Hay un documental muy bueno que se llama El dilema de las redes sociales, que habla de la esclavitud moderna hoy en día que tenemos los seres humanos que somos dependientes de la tecnología, como por ejemplo las redes sociales. ¿Cuántas personas no somos esclavos de las redes sociales? ¿Cuántas personas no checamos más de 3 o 4 horas? Por ejemplo, en mi caso, las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, porque es contenido que yo consumo por a lo que me dedico, pero me doy cuenta que soy un esclavo de ese concepto. ¿Y qué haces cuando te das cuenta que eres un esclavo de eso? Decides si la esclavitud funciona para ti o no. En mi caso funciona porque yo de ahí rentabilizo muchas cosas. La idea de este podcast surge de mi tiempo que consumo en esas redes sociales. Y como todo vicio, trae una pérdida, ¿no? Claro, sí. Digo, si tú eres vicioso del alcohol, trae una pérdida económica, una pérdida de salud, una pérdida de tiempo. Si tienes algún otro vicio, por ejemplo, hay gente que puede ser muy viciosa de los deportes, ¿no? Entonces, puede estar haciendo ejercicio 2, 3, 4, 5 horas diarias, igual pierdes ese tiempo, ¿no? Yo creo que la decisión de ser esclavo, en este caso en las redes sociales, sí, siempre va a traer una pérdida, porque estar metido ahí ya no te deja convivir con tu familia, con tu pareja, emplearte en otras cosas. Ese es mi concepto. Muy bien, justamente es la siguiente pregunta. ¿Esclavo, pero de quién o de qué? ¿De qué somos esclavos? ¿Todos somos esclavos? Todos somos esclavos de algo. Por ejemplo, hay religiosos que se esclavizan mucho con la religión. Hay gente que se esclaviza, o su vicio son las mujeres. Y también, como dice Julio, que pierdes dinero, tiempo, no estás haciendo algo productivo. Muy bien. Por ejemplo, en este caso, ¿tú de quién o de qué te consideras que pudieras ser esclavo? De la responsabilidad y del compromiso. ¿Y eso es malo? Yo creo que todo lo que esclaviza o todo en exceso siempre es pernicioso para el ser humano. ¿La esclavitud será mala? Digo, a ver, evidentemente no hablando del concepto egipcio que fue la raíz de la palabra o de la etimología de la palabra, ¿no? Pero quitando de ese lado la esclavitud, ¿pudiera ser mala en el concepto que estamos hablando? Yo considero que sí. Hay pérdida. En mi opinión hay pérdida. Entonces, de lo que tú te quieres hacer esclavo, eso tú lo decides. Pero también decides en qué momento dejarlo ser. Sí, puede haber pérdida también. Pérdida tanto económica como de tiempo. Yo considero que la esclavitud no es tan mala. No sé si equipararlo a un sentido mayor de compromiso. Espera, nunca seas tu empleado. Saludos a toda la gente que trabajó para mí. Ya soy más buena onda. Y a tu abogado que todavía está ahí peleándose con ellos. Pero yo creo que a ver, evidentemente recalcando no de la esclavitud, incluso del tráfico de gente ni nada de eso que los venden como esclavos. Hay todavía partes en Asia que se comercian mucho con ese tipo de cosas, ¿no? O de personas en este caso. Quitando ese lado al concepto de la esclavitud mental, creo que eso reafirma un compromiso que tienes hacia algo. Evidentemente no puede ser igual compromiso a esclavitud, pero creo que sí puede determinar cierto porcentaje de éxito en base a qué tanto tiempo le dediques. Lo hablábamos el día de ayer. La gente que emprende será esclavo del emprendimiento. Por eso te digo, tú decides de qué ser esclavo, pero también decides en qué momento dejarlo de ser. Yo creo que cuando hay dos tipos de personas, los que se dan cuenta de que están perdiendo y a los que les vale lo que están perdiendo. Lo decía ahorita Raúl, por ejemplo, la gente que tiene ese vicio por las mujeres sabe lo que está perdiendo. No lo tiene no es tan consciente porque a lo mejor la consecuencia no la está palpando en ese momento. Pero ya cuando viene la consecuencia es cuando dicen, no debí de haberlo hecho, no debí de haber dedicado tanto tiempo en esto, o X o Y. Para mí es malo hacerte esclavo de lo que tú quieras, aunque pudiese ser de cosas buenas como el deporte, como el trabajo, el emprendimiento, la lectura. Conozco gente que toda la vida está tomando cursos, que toda la vida está yendo a la escuela. Entonces, eso también para mí no está bien, no es bueno. Sí, claro, tú eres como esclavo del estudio y ya cuando quieres disfrutar te das cuenta de que pues ya pasó mucho tiempo y ya no puedes hacer ciertas cosas. Muy bien, voy a leerles una pequeña cita bíblica porque me parece muy interesante, precisamente donde toca la parte de la esclavitud. Dice así: y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto
para que nos sacaras a morir en el desierto, sepulcros dijimos que son tumbas, ¿verdad? Porque le preguntan, ¿por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, que teníamos que irnos, diciendo, déjanos para que sirvamos a los egipcios? Porque mejor nos hubiera ido a servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ver la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Porque los egipcios, a quienes habéis visto hoy, no los volverás a ver jamás. Éxodo 14, 11 y 13. Me parece a mí esta cita muy interesante porque pese a que la gente la estaban sacando de la esclavitud, el proceso que implica dejar de ser esclavo de algo, quizá te regrese a estar en la zona de confort de la esclavitud. Se me hace muy interesante porque, digo, evidentemente tenemos únicamente las referencias bíblicas o los pequeños aforismos que pueden venir ahí, en donde nos hablan de este concepto, pero creo que aplicándolo a la vida real, o ya dejando al lado la literatura, me parece muy interesante. ¿Cuántas personas, por ejemplo, digo, hablamos la mayoría del 90% de nuestras pláticas a veces son de emprendimiento, ¿no? O en su gran mayoría predominan. ¿Cuántas personas siguen siendo esclavas, no de su trabajo, sino de su pensamiento, de su miedo de no querer emprender? O abrir un negocio, o dedicarse a lo que les gusta, o hacer lo que te llena realmente, ¿no? Digo, de cualquier tema y de lo que sea. No enfrentar la consecuencia. Yo creo que mucha gente lo menciona y lo asimilo así, ¿no? Estar mejor como esclavo que estar sufriendo hambre, sed, calor, cansancio, entonces mejor me hubieras dejado allá. Pero es ridículo, ¿no? Porque le estás diciendo que no claro, que pero no eso. conoces la consecuencia, o sea, no sabes a qué puerto vas a llegar, no tienes esa certeza, y esa certeza se convierte en un miedo. Y creo que es de las principales razones por las cuales la gente, en el caso del emprendimiento, no lo quiere hacer, porque le da miedo. Le da miedo soltar lo que tiene, lo que está seguro, lo que está acostumbrado, por algo que ni siquiera tienes idea de dónde vas a llegar. Entonces yo creo que básicamente es el miedo y la consecuencia. Si no estás mentalizado en sea cual sea la consecuencia, la voy a poder enfrentar, pues entonces imagínate qué haces con el miedo. ¿No? ¿Tú qué consideras? Bueno, sí, lo veo yo de esta manera, como que preferiría la gente, si ser esclavo del mismo trabajo, o de trabajar para alguien más, o ser esclavo de su propia empresa. Porque yo siento que nunca vamos a dejar de ser esclavos. O ser esclavos de los dos, ¿no? Porque yo siento que nunca vamos a dejar de tener esa como esclavitud. A veces somos esclavos de los hijos, somos esclavos de nuestra pareja, de nuestra casa, de nuestro tiempo, como lo decía hace rato. Siempre vamos a estar como atados a algo. ¿Creen que la palabra como tal sea nada más un concepto mental que tenemos, erróneo? Porque, por ejemplo, si quitamos la palabra esclavo y lo ponemos por compromiso, ¿no sería lo mismo? No creo. Habría que hacer una investigación un poquito más profunda desde la etimología de la palabra, referencias históricas, porque la esclavitud, hasta donde yo sé, era muy diferente dependiendo la cultura. Quitando evidentemente la parte real de los esclavos, yo hablo más de la parte... Habría que hacer una investigación un poquito más profunda para sobre eso, que está plasmado en el pasado, determinar cómo lo podríamos equiparar al futuro. Correcto. Yo ayer, en el podcast anterior, sé que yo no estoy de acuerdo ni con la palabra godín, ni empleado, ni obrero, ni menos esclavo. Yo creo que cuando decimos eres esclavo de tu trabajo, nos remontamos a tener una cadena que va de nuestro pie hacia el patrón o hacia el negocio, que no nos deja avanzar y que es mental. Exacto, perfecto. Entonces, siendo una cadena mental, va a ser más poderosa que una cadena física. Que el grillete físico, ¿no? Correcto. Lo podríamos ver en los circos. Tienes un elefante con el grillete y la cadena y un clavo ahí en el piso que nada más levantando la pata lo bota. Pero desde chiquitos los tienen así, entonces desde chiquitos no tienen la fuerza en la pata para botar ese clavo y crecen con esa mentalidad. Entonces ya saben que para qué me esfuerzo si no voy a salir de ahí, no lo voy a lograr arrancar. O sea, no se dan cuenta de la fuerza que tienen
para poder botar la cadena e irse. Entonces, yo creo que hoy por hoy la esclavitud mental, que es esa cadena, es la que no nos permite avanzar a lo que sigue. Y es muy cabrón. Y complicado, porque al final del día, pues, creo que es más psicológico y mental que real, ¿no? Claro. Creo que por eso hacía las preguntas esclavo, pero ¿de quién? Y si a eso le sumas que papá o mamá te están diciendo, oye, quiero emprender, no digas chingaderas, sigue trabajando. Fue un logro, güey, que después de 20 años de que saliste de la escuela te metieras a chambear como para que ahorita te quieras salir. Si nos vamos con la pareja que te dice, es que, y si no nos quedamos, y si nos quedamos sin lana, si no te funciona, yo digo que mejor te aguantes tantito, y el te aguantes tantito ya fueron 5 años más. Y nos vamos con los cuates, y los cuates, pues categóricamente te dicen, no te chingan, güey. Entra a la fiesta y síguele chambeando. Y te vas con los del trabajo y te dicen, ¿para qué te vas? No, mira, aquí no nos dan, nos dan aguinaldo, nos dan prestaciones, nos dan vacaciones, ¿para qué le juegas? ¿No? Y todo eso, incluso podríamos decir que la familia, la pareja, los amigos, los compañeros de trabajo, son quienes cada vez van acortando más la cadena que te va manteniendo cada vez más cerca, en este ejemplo, del trabajo. Sí, claro, aparte de otro, yo creo que otra forma de decirlo serían ataduras, ¿no? Estoy atado a mi familia, estoy atado a mi mamá que no me deja avanzar, estoy atado al trabajo, no puedo salir. Y si eso le sumas que tienes deudas, Digo, a las cosas físicas sería muy difícil negarte que estás, ¿no? Atado, porque pues estás atado como una deuda, pero a estar atado a tu familia será, no sé, vuelvo a citar esta parte porque me parece bien interesante. Persona que está dominado por una pasión o por un vicio que necesita para vivir o sentirse bien. Pregunto, ahora yo lo veo de esta manera. Yo, por ejemplo, antes decía lo mismo hace muchos años, es que estoy atado a mi familia y por eso no puedo hacer lo que quiero. Y realmente estar atado, pues como, ¿por qué, no? ¿No será parte de nuestra esclavitud mental que nosotros tenemos y nuestro propio freno para no avanzar? O sea, que nosotros mismos nos estamos saboteando constantemente. es lo que te digo, tú decides a qué esclavizarte y tú decides en qué momento soltarte. O sea, hay veces que tienes tanto compromiso con tu familia. Yo tengo conocidas que ni se casaron ni tuvieron hijos porque se comprometieron a cuidar a los papás o a los abuelos o a los hermanos. Y ese compromiso termina siendo una esclavitud. De alguna manera sí, porque terminaste siendo esclavo de alguien más. O sea, dejaste de hacer lo tuyo por comprometerte o cumplir lo de alguien más. O tengo gente que a lo mejor quería ser arquitectos, abogados, doctores y terminaron siendo lo que los papás deseaban que fueran. Entonces, yo insisto, o sea, si le vamos a nombrar esclavitud, tú decides a qué y en qué momento te sueltas. Y si quieres llamarlo, y si quieres que sea esclavitud, ¿no? Sí, digo, llega el punto en donde te acostumbras que ya ni siquiera se te hace pesado. Es algo cotidiano. De parte, yo creo que, por ejemplo, en las épocas pasadas, si te liberabas de esa esclavitud y huías, pues no pasaba nada. ¿Quién se quedaba así? Un trabajador a lo mejor, que era los emperadores o ese tipo de personas. Ahorita, si te quieres liberar de algo, piensas en quién vas a afectar, qué vas a dejar atrás para poder liberarte de esa cadena. ¿Creen que la esclavitud será meramente nada más ya en la actualidad, por lo menos en nuestro país o en nosotros, no hablando evidentemente de los lugares en el mundo donde sí existe la esclavitud como tal, pero creen que en esta parte sea algo nada más psicológico y mental? Que realmente ya no necesita. A ver, todos tenemos que cumplir un rol en la sociedad y con nosotros mismos, ¿no? En la familia. Tenemos que ser algunos de los proveedores. Si estás con una pareja, bueno, pues juegas con ese rol, pero yo a lo que voy es, no necesariamente ese tipo de cosas te esclavizan, ¿sí? Independientemente de que tú elijas de que ser esclavo o no, realmente es que ya no existe la esclavitud como tal, ¿o sí? Como tal, no. De hecho, tú te apropias del término. Ajá, eso es a lo que voy. No sé cómo decir, bueno, yo no soy gordo, soy de huesos anchos, ¿no? O sea, a los demás eres un gordo, para ti eres de huesos anchos, pero vas al mismo punto, ¿correcto? El de huesos anchos tiene el colesterol, los triglicéridos hasta la madre de arriba, pero básicamente en eso que tú mencionas,
es la percepción que tú tienes de las cosas, ¿no? Mira mi opinión, no sé, ¿tú qué opinas? Sí. No estar de acuerdo con eso. Muy bien, ahora, otra pregunta que por ahí nos hacían llegar. ¿La esclavitud es hereditaria? Yo creo que sí. Podría ser. Tengo una conocida que su abuelo trabajó en una fábrica, ¿no? Toda su vida. Entró ahí y se jubiló de ahí. El papá entró a la misma fábrica y de ahí se jubiló. Ella ya no entró ahí, pero toda la mentalidad era exactamente la misma. Entró esta hora, como esta hora, salgo esta hora. Vivo así, me comporto así y esto es lo que me gusta hacer. O sea, el patrón se repitió y aunque no fue heredable como algo físico, sí fue heredable como acto, pues. Como un comportamiento. Sí, un comportamiento. Entonces yo creo que sí puede ser heredable. Y hay gente que vienen de familias de negociantes desde tiempo atrás, desde los muchos tatras hasta el papá, todos han llevado una vida de negocios, es heredable. Y en cualquier situación, incluso, bueno, yo he visto familias en la cual los bisabuelos se han separado, tienen hijos, se han separado, los tíos, los abuelos dicen, no, yo voy a romper ese ciclo, y no, lo van rompiendo así hasta los hijos y lo he visto. Yo creo que no es la palabra, o más bien el acto clave sería identificar cuáles son los patrones que estás heredando que te llevan a tener ciertos comportamitos de esclavitud hacia el comportamiento que tu familia tiene. Yo me identifico mucho con eso porque toda mi familia, o la gran mayoría del 100%, del 90%, tuvo hijos a una edad muy temprana. Mis padres también fueron un claro ejemplo con ello. Y yo cuando me di cuenta a muy temprana edad de eso, dije, a mí no me pasa. Y a la edad que tengo, yo que sepa, no tengo hijos. No te llega ninguna demanda de No pensión. me ha llegado ninguna demanda de pensión. Entonces, yo creo que sí, que la esclavitud también es hereditaria en cuanto a concepto. Habría que estudiar como caso por caso para saber qué tipo de esclavitud, digo, denombrándola a nosotros, ¿no? A lo mejor la gente no se lo nombra a sí mismo, pero yo he leído por ahí muchas veces, soy esclavo del trabajo, soy esclavo de las malas decisiones que he tomado, y yo creo que es algo bien importante, y esta frase, no me acuerdo honestamente dónde la saqué, creo que en un podcast que escuché, de Roberto Martínez, que dice, no puedes juzgar los actos del pasado con la sabiduría del presente. Y yo creo que es algo muy importante porque al final del día, si tú en algún momento decidiste ser esclavo y ahorita no, y ahorita decides ya no serlo, pues evidentemente mucha gente creo que se sigue deteniendo en el concepto porque sigue muy arrepentida o no ha logrado superar los errores que ya había cometido, ¿no? Y yo creo que cuando quieres avanzar, la sabiduría que tienes en ese momento, quizá no lo tienes como tan firme como para dejar el concepto atrás. Y eso lo podemos complementar con la frase que dice que no conoce su pasado, está condenado a repetir los errores en el futuro, ¿no? Entonces, es bien importante lo que mencionas, porque si tú no te pones a reflexionar o a analizar un poquito lo de atrás, tu entorno familiar y todo eso, vas a terminar heredando ese trato. Yo he tenido conflictos, o llegué a tener conflictos con algunos excompañeros de trabajo que decían, no, pues es que estoy muy esclavizado aquí. Bueno, ahí es donde yo tuve el conflicto porque decía, pero pues es que tú estás prestando tus servicios. Tú te rentaste para esto, no es que ellos te tengan obligándote a que trabajes a fuerza, ¿no? Entonces, por eso te rentas. Y yo creo que, fíjate, en ese concepto que dices, hay un psicólogo social que se llama Víctor Cooper, que se dedica a estudiar la psicología positiva, y pone un ejemplo de dos taxistas que uno tiene una actitud muy pesimista y el otro tiene una actitud muy buena. ¿Cómo es posible que dos personas a la misma hora, en la misma ciudad, en el mismo lugar, tengan actitudes diferentes, como el caso que tú nos cuentas de tu compañero de trabajo? Sí. Y yo creo que más bien es el concepto que él tenía del trabajo, pero no es que el trabajo fuera esclavizante, sino es el concepto que él tiene. Y yo creo que lo más triste es heredar una mentalidad de esclavitud cuando la esclavitud realmente actualmente ya no existe, o por lo menos no en ese concepto, ¿no? Tú solito te lo impones. Dicen, en alguna ocasión escuché por ahí a alguien decir que tener un negocio propio era esclavizante. Y yo decía, bueno, si es esclavizante y es lo que yo quiero, no tengo pedo por ser esclavo. ¿Sale? Años después, te das cuenta que sí hay pedo por ser esclavo, aunque sea tu negocio, porque pierdes muchas cosas, te pierdes de muchas cosas.
sobre todo de muchas personas, de muchos buenos momentos, porque tú solito te convertiste en el esclavo de tu negocio. Entonces, creo que cuando nos organizamos bien en tiempos y trabajamos lo que tenemos que trabajar, no hay La palabra de esclavizante. Sí, se trabaja en algo que te gusta y nunca tendrás que trabajar. Y aquí me parece bien interesante, por ejemplo, lo que dicen, porque viene en la penúltima pregunta. ¿Cómo romper el ciclo de la esclavitud? ¿Qué pasos tendría que hacer una persona o qué tendría que hacer para decir, ok, ya no soy esclavo? De lo que sea, de mi pareja, de mi familia, de mi trabajo, del rol social que debo de cumplir. Lo tenemos mucho, por ejemplo, con las personas que tienen gustos de diferentes tipos o que se dedican a cosas diferentes. Yo creo que no dejas de hacer algo cuando nunca lo empezaste a hacer. Si tú empiezas una actividad, en este caso emprendes un negocio, y desde ahí decides esclavizarte, vas a tenerte que ver la necesidad en qué momento me dejo de esclavizar. Pero si lo empiezas de manera correcta, organizada, que no se vuelva esclavizante, no vas a llegar a ese punto. Pero esclavizante, ¿te refieres a un término psicológico, mental o algo físico, de tiempos, de jornadas largas? Bueno, el tiempo no es algo físico, en realidad yo creo que la parte de esclavizante en este punto se refiere a todo. O sea, si fuera una parte física, es me encierro en la oficina, aviento la llave por la ventana y a ver dónde cae. Yo solito me estoy esclavizando de manera física, pero estamos hablando de una parte mental, de un área mental, donde tú te esclavizas porque tú decides hacerlo así. O porque decides darle el nombre a eso que te vas a hacer, Claro, ¿no? por ejemplo, o sea, ¿cuánto tiempo para ti es óptimo trabajar? ¿Es pregunta o Es pregunta. Unas 12 horas. 12 horas. ¿Cuánto tiempo para ti es óptimo trabajar? 10 horas. Para mí lo óptimo trabajar serían 2 horas. Y seguramente vas a decir, cabrón, pero te la vives aquí como 16, porque me gusta, porque elijo estar aquí. Pero lo ves como que Pero eres no esclavo. lo veo como una esclavitud. Entonces, ¿Por qué? ok. Porque siento, y lo más seguro es que esté mal, a mí no me hagan caso ni me queda nada, que no estoy perdiendo tanto por no estar allá afuera que por estar aquí adentro. Al contrario. Al contrario, ¿correcto? Pero es algo muy, muy subjetivo. Para ti son 12 horas, habrá quien diga, sí, está loco, ojalá nunca me lo encuentre para no trabajar con él. ¿No? Sin llegarme demandas. Entonces, yo creo que si, no sé, a lo mejor las empresas que están bien estructuradas pueden tener hasta roles de trabajo de entre 4 y 6 horas. Pues Slim proponía que se viniera a trabajar 3 veces a la semana nada más, ¿no? Hace creo que ¿Qué 2 tan años. productivo eres? Es a lo que siempre llegamos, ¿no? ¿Para qué quieres aquí gente 8 horas si no te está produciendo? Si nomás Si te trabajas produce 5. 2, ya produjo, vámonos. ¿Qué les estás pagando? ¿La producción o el tiempo? La producción. Le estás pagando el tiempo al final del día. ¿Qué pasaría si un trabajador tuyo, porque digo, vamos a mencionar que tú tienes un negocio de alimentos, ¿y qué pasaría si tú tienes un trabajador que esté 8 horas ahí y te dice, mañana no vengo, ¿le vas a descontar 10 o lo vas a pagar? No se lo voy a descontar. Claro, ¿qué le estás pagando? Tiempo. El tiempo. Y si te dijera, mira, lo que yo te voy a producir en 2 días, te lo voy a producir 1, pero mañana no vengo, ¿le vas a descontar 10? No. ¿Por qué no? Bueno, sí, porque estoy pagando el tiempo. Estás pagando el tiempo. Por eso es que las jornadas de trabajo, en teoría, son de 8 horas. Lo que tú estás pagando es tiempo, no producción. En el pago del tiempo, les exiges la producción, Claro. pero les estás pagando tiempo. Si no les pagaras tiempo, ¿por qué te piden permiso para llegar 1 o 2 horas más tarde o salir 1 o 2 horas antes? La gente trae el concepto de que se les paga el tiempo. A ver, no, cabrón, ubícate. Yo no vengo aquí a pagarte un tiempo, pues si no eres velador. Y aunque fueras velador, pues lo que estás pagando es el cuidado o la protección de cierto inmueble o de cierto objeto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces creo que ya desde ahí viene el problema. Pagas tiempo, soy esclavo del tiempo. Trabajo 8 horas. ¿Y cuánto produciste? Nada. ¿Sí trabajaste las 8 horas, no? O sea, la neta, entraste a las 9. Desde las 9 estás produciendo. No, pues en lo que me preparé el café, me eché mi sandwichito, eché el chisme. Pues sí, me apuré, empecé a las 12. A la 1 me salí a comer, regresé a las 2. Y en lo que pues, hacía la digestión, empecé como a las 4 y a 2 horas le chingué para salir. Estás pagando tiempo. Desde ahí viene el problema de la esclavitud. De que pienses o le pongas el sobrenombre de esclavitud. ¿Cuántas veces no hemos escuchado?
No, me pagan por venirme a hacerme bien pendejo. ¿Cómo me enfada leer eso en Facebook, aunque sea de meme? Creo que es uno de los memes que más me genera conflicto, porque cuando tienes gente a tu cargo y cuando de ti depende estarle pagando a la gente, ya los 15 y los 30 ya no son tan divertidos, son un pinche dolor de cabeza. Y leer eso de la gente a mí se me hace no solamente algo deshonroso, sino se me hace algo completamente... No sé, no encuentro un... Eres malagradecido. Malagradecido, esa es la palabra que estaba buscando. Se me hace de gente tan malagradecida que hay gente que quisiera que le pagaran o que tuviera ese trabajo y burlar, aunque sea de burla, o sea, es una burla mala. Es como si te burlaras de un niño que no tiene piernas. Así de estúpido se ve la gente burlándose de eso, ¿no? Para mi concepto. Sí, coincido. Pero después de mi abrupta e innecesaria interrupción, estabas diciendo algo. No fue eso lo que se comenta, que lo que dice la gente, que le pagan por hacerse güey o no hacer nada, le pagan por hacer nada. Y solamente lo entienden hasta que abren su negocio. Y tienen personas que ponen eso. Ah, claro, digo, yo es algo que siempre he dicho. Dice, no, ya llegó el jefe y viene con cara de perro. No, así la tengo. Pero es que viene enojado. Siempre llega enojado, siempre nos está regañando, siempre nos está diciendo esto, siempre nos está diciendo el otro. Yo lo hice, yo lo viví. Yo también criticaba a mis jefes, ¿por qué llega enojado? Tiene una empresa. Enojado deberíamos abrir nosotros que le trabajamos a él con el sueldo miserable que nosotros aceptamos, porque no nos obligó. Nosotros lo aceptamos. Pero ya cuando brincas del otro lado del escritorio y tú te vuelves el dueño, te dices, ah, cabrón. Por eso llegaba enojado, por eso se encabronaba, por eso gritaba, por eso regañaba, por eso descontaba, por eso corría, por eso me corrió, güey. Pues no venía, trabajaba 5 días en la semana, venía 2. Y me pasaba que esté enfermo, ¿no? Ajá, me pasaba más enfermo como que te conté, ¿no? Me inventaba mis enfermedades, güey. Pues ahora ya lo entiendo, sí, porque antes tú recibías por un trabajo que tenías y ahora tú tienes que pagar por un trabajo que alguien tiene que hacer. Entonces la gente no entiende ese concepto. Por eso dicen, soy esclavo de tal cabrón. Bueno, nadie te obligó a venir, tú solito. Es lo que yo siempre le digo a mi gente, yo no te traje a fuerza, Tú llegaste a pedir una oportunidad y yo te la brindé. Entonces, aquí a nadie está a fuerza. O sea, el día que alguien se decide, y creo que en todos los trabajos es igual. O sea, por ahí me preguntaba un cuate, oye, ¿es cierto que si quiero renunciar tengo que avisar con 15 días de anticipación? Bueno, por ética sí. Y por agradecimiento, ¿no? Sí, o sea, saber qué patrón, mire, tengo otra oportunidad de trabajo mejor, tengo que cambiarme de ciudad, no sé. Me tengo que ir ya en 15 días, un mes. Digo, entre más temprano se lo digas al jefe, pues es mejor, porque ya tú como jefe te cubres, ¿no? Pero yo le decía, la ley no contempla que tengas que avisar. O sea, se lo haces como por agradecimiento, por ser un buen colaborador, ¿no? Por ser empático, porque al final del día, digo, ahí lo tocamos en el podcast pasado, que hablamos rápidamente de la palabra emprender. No quiere decir deja tu trabajo y abre un negocio, sino puedes abrir a la par. Y entonces cuando lo empiezas a tú hacer y tienes gente a la que contratas, pues quisieras que te avisaran con anticipación, ya no para hacérsela de emoción ni reclamarle ni decirle nada, por el simple hecho de que te dé la oportunidad de prepararte para que no le pegue a tu negocio. Y cubrir, sobre todo cubrir ese puesto que esa persona va a dejar, ¿no? Entonces, pues yo le dije, no, tú puedes renunciar en el momento que quieras y en ese momento te vas, pero yo te recomiendo que avises con días de anticipación. Entonces, es un poquito complicado este tema de la esclavitud. Habrá quien le moleste el término, a mí honestamente no me molesta, pero no es algo que me gusta. Decía, bueno, leí a Lucio Aneo, es un... se me fue el nombre, bueno, pero él comentaba que la esclavitud más denigrante es el de ser esclavo de uno mismo. Que son los conceptos que hemos estado mencionando ahorita. Y viene entonces la pregunta final del podcast. ¿Qué hace a una persona libre? La mente. Desenrolla. Desenrolla. Es lo que hemos estado hablando. Y el ejemplo que ponías de Cooper, ¿no? De los taxistas. Depende de tu actitud. Y la actitud viene de tu mentalidad. Tú decides ver las cosas buenas dentro de las malas. O ver todo lo malo dentro de lo malo. Entonces, si tú estás trabajando y dices, puta, pues es que me pagan bien poco,
trabajo mucho. Bueno, si no tienes otra oportunidad más, o no hay otra alternativa, cambia la actitud y ya no te va a pesar. Que era lo que hablamos en el podcast pasado, aprende a amar lo que haces. Claro, y ya no te pesa. De todas maneras, mira, tienes que trabajar. Si no trabajas aquí, vas a trabajar acá o vas a trabajar acá, pero tienes que chambearle. O sea, todos le tenemos que chingar de una u otra manera, ¿no? Cambia la actitud, cambia tu mentalidad. En la medida que cambies la mentalidad, pues yo creo que tu respuesta la tendrías ahí, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te hace libre? Sí, Tu actitud, tu mentalidad. Sí, cambiar tu forma de ver las cosas. Sí, creo que sí. Es complicado. Dame un ejemplo, ¿tú cómo lo aplicarías o lo has aplicado? ¿Cómo lo aplicaría? Por ejemplo, como mencionaba Julio, tengo un negocio de comida y en ocasiones llego otra vez el fin de semana a lavar, a preparar carne, a salir. O sea, es lo más, es como que lo más tedioso, estar montando el puesto, estar sacándolo. Pero después cambia tu mentalidad y dices, no seas mamón, pero si de esto voy a comer yo también, de aquí voy a vivir, de aquí le voy a dar pues, cosas a mis hijos. Entonces yo creo que a partir de ese cambio de actitud, es como debes de poderte ser libre de esas cadenas. Exactamente. Aparte te voy a decir algo bien chistoso, ¿eh? Todo el año te la pasas trabajando con una mala actitud, quejándote del jefe, quejándote del trabajo, quejándote de la sed, quejándote de todos. Pero ¿qué pasa cuando llega diciembre y te pagan tu aguinaldo? Andas bien contento. Y en ese momento yo nunca he escuchado a alguien cuando recibe su jugoso aguinaldo que le digan, ¿te sigues sintiendo esclavo o ya no? No, ¿qué pasó? Dice, no, pues como que, mira, aquí traigo la marmaja, ¿no? Entonces... Espérame, y aunque se sintieran como, aunque te dijeran que sí, los ves con una sonrisa. Claro, entonces eres un esclavo feliz. Claro, ¿no? sí, eso estoy totalmente de acuerdo. Entonces nos damos cuenta que puedes, y por eso lo tocaba yo al inicio del podcast, la esclavitud realmente puede ser buena o puede ser mala. Digo, quitando la parte donde es ya de manera física como una persona, ¿no? Hablo de la manera mental. Entonces, pues depende, ¿no? Depende de la persona a quien se lo preguntes. Depende, sí, y de la actitud que tenga dicha persona, ¿no? Digo, están ahí los eternos optimistas, ¿no? Que te pagan 100 pesos al día, güey, estoy contento, y el otro dice, bueno, a mí me pagan 200 por no hacer nada, ¿no? Depende mucho de la actitud. Yo creo que un factor determinante para que te sientas o no esclavo es la actitud. Si te vas a sentir esclavo, pues chingas a un esclavo feliz, ¿no? De menos. Por lo menos, ¿para qué eres un esclavo deprimente? Pues un esclavo feliz, ya. Yo creo que, por ejemplo, lo que hace una persona libre, es... Hay un escritor inglés que se llama Simon Sinek que nos habla del círculo dorado, que lo he platicado muchas veces, y él lo que dice, digo, lo pone en cuanto a la forma en la que las marcas venden, pero hay una conferencia, pues si la gustan buscar, que se llama Cómo piensan los líderes exitosos, es muy buena, es parte de un libro que él escribió donde habla del círculo dorado, y dice que el principal motor que tiene que tener una persona es saber por qué hace lo que hace. Entonces yo creo que en el momento en el que tú te remontas a saber por qué estás trabajando y lo agradeces, cuando lo entiendes, dejas de tener el concepto, por lo menos en mi criterio, de que eres un esclavo de algo. Por ejemplo, del trabajo. Si con ese trabajo le llevas comida a tu familia, pues qué más motivación necesitas para dejar de pensar que eres un esclavo, ¿no? Y que eres una persona libre que está decidiendo ir a trabajar porque quiere llevarle de comer algo a su familia. Eso ratifica lo que te mencionaba, va a depender de la actitud o de la mentalidad. O sea, si vas a chambear para estarte quejando, mejor encuentra los agentes motivadores. ¿Sabes qué? Con esto puedo darle comida a mis hijos, puedo medio pagar mis deudas, puedo pagar mi alquiler. Depende de la actitud. La esclavitud depende de la actitud, de la mentalidad, en mi opinión. Sí, ¿qué tal si llegas, bueno, estás en el trabajo y tienes una actitud positiva y no, pues con eso le doy de comer a mi familia, los tengo bien, pero en tu casa estás, es que ustedes me tienen como esclavo, pues siempre va a haber como que... Y que es muy común, digo, ya hemos avanzado mucho en la modernidad y en la sociedad, ya no es exclusivo de mujeres que se dediquen a la casa, pero sabemos que la mayoría de los conceptos de las familias mexicanas siguen siendo a veces tradicionalistas.
en donde la mujer se sigue haciendo cargo de la casa y en mi familia nunca lo he escuchado, pero sí de otras mujeres, es que estoy esclava en la casa todo el día. Y es el rol que en ese momento, pues a lo mejor necesita su núcleo familiar que se tenga que cumplir. Entonces, pudieras cambiar el término. ¿Quién decidió estar esclava en la casa? Yo creo que independientemente de las actividades físicas, que es lo que te preguntaba hace rato, la mentalidad al final del día, pues es esa, ¿no? Tú decides. Tú decides si eres esclavo o no, ¿no? Por ejemplo. Claro, o sea, en este ejemplo que pones, pues mujer, tú decidiste estar esclava en tu casa. Que si nos remontamos a otro tipo de cuestiones, deberíamos de entender la consecuencia de las malas decisiones, que a lo mejor no pueden ser hereditarias. Tengo un par de amistades que su familia pues es muy productiva y que terminaron tomando malas decisiones y ahora son esclavos de las consecuencias de sus malas decisiones, que es una vida pues a lo mejor no tan favorable. Pero decides. Todo. Ya se nos cayó por allá de manera consciente o inconsciente, pero tú decides lo que estás haciendo. Y creo que eso me parece muy interesante, porque si no te das cuenta de por qué haces lo que haces, puedes tomar una mala decisión de manera consciente y a lo mejor el resultado no va a ser que te sientas como esclavo. Yo creo que ese podría ser un tema muy interesante que podremos tocar en otro podcast. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cómo decides hacer lo que quieres hacer? Ya salió un tema que me va a gustar mucho tomar porque todo el mundo tomamos buenas y malas decisiones constantemente que nos hacen hacernos esclavos de las consecuencias. Y yo creo que más allá, porque las consecuencias es lo que van a llegar. Pero ¿estás de acuerdo con que tomes una mala decisión que te haga esclavo de una consecuencia? ¿En ti está? Sí, claro, si decides hacerte esclavo, ¿no? Era lo que hablábamos en el podcast anterior, o sea, si haces algo y cometes un error, pues tienes dos opciones, ¿eh? O lo tomas como un error y te sientas a chillar, o lo tomas como un aprendizaje y decides avanzar. Pero eso depende de ti, no de nadie más. Lo puedes tomar también como una oportunidad, ¿no? Claro. Muy bien. Comentarios finales para cerrar con el tema. Vuelvo a repetir el tema. Este es el podcast número 2 y el tema es cómo dejar de vivir como esclavo. Cambia tu mentalidad, cambia tu actitud, acepta las consecuencias y quítate el miedo. Creo que en base a la charla incrementé un poquito más mi criterio de la interpretación de la esclavitud mental, de 2 a 4. Creo que por eso son buenas estas charlas. Sí, cambiar la forma de ver las cosas. Lo demás ya lo dijo Julio. ¿Por 2? Por 2. O cambiar la forma de ver las cosas. Sí, no todo es lo que parece. Por 3 a lo que dijeron, yo nada más le agregaría ahí cuidar mucho el tipo de personas con las que nos relacionamos, porque puedes relacionarte con personas que sienten que son esclavos y por ahí dice que pues, evidentemente si te juntas, tú eres el promedio de las 5 personas con las que más te juntas. Si te juntas con 3 esclavos, tú vas a ser el cuarto. Es muy probable que sí, mucho, muy probable. Entonces yo digo, no soy como enemigo de que tengas amistades de todo tipo, evidentemente, pero creo que hay amistades para todo y personas con las que convives para diferentes cosas. Yo soy muy enemigo de engancharme mucho con gente que puede sentirse esclavo constantemente. Es algo que yo trato de cuidar porque yo mucho tiempo me sentí esclavo de diferentes situaciones. Entonces cuando lo analicé dije, esto no lo quiero. Y a veces es algo muy difícil de poder romper y que quizás sea imposible hacerlo en todo, pero por lo menos en aspectos claves pudiera ser muy interesante. Perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias por haber visto el podcast. Recuerden, si les gustó, compártanlo, pongan los comentarios acerca de lo que opinan ustedes de la esclavitud mental, que es precisamente el concepto del podcast que manejamos el día de hoy. Pueden ir a ver el podcast anterior que fue de emprender con poco dinero. Recuerden que los podcasts salen todos los días viernes para que lo puedan estar checando en Facebook, en TikTok y en YouTube. Así que nos vemos a la próxima.